Mi padre y yo éramos extraños que compartíamos un apellido y una historia de silencios. Él era Mateo, un catedrático de historia antigua, un hombre cuya mente era una fortaleza de hechos, fechas y lógica. Yo, su hijo, soy Lucas, un ingeniero de sonido. Mi mundo es el de las ondas, las frecuencias, las texturas invisibles del audio. Él se dedicaba a la permanencia de la historia, yo a la captura de momentos efímeros. Durante toda mi vida, nuestra relación fue una de distancia respetuosa. Lo admiraba como se admira a un monumento, desde lejos, consciente de su grandeza, pero sin sentir nunca su calor. Era un padre exigente, un intelectual que valoraba la razón por encima de la emoción. Mi infancia y adolescencia fueron una larga serie de intentos fallidos por conectar con él en un plano que no fuera el académico. Con el tiempo, dejé de intentarlo. Construimos nuestras vidas en órbitas separadas, comunicándonos a través de mi hermana, Sofía, el puente emocional que nos mantenía tenuemente unidos. Hace 2 años, la fortaleza de la mente de mi padre empezó a mostrar grietas. El diagnóstico fue Alzheimer de inicio temprano. La enfermedad, cruel y metódica, comenzó a desmantelar al hombre que conocíamos, ladrillo a ladrillo. Sofía, como siempre, asumió la carga principal del cuidado. Yo me mantuve a mi distancia característica, llamando por teléfono, enviando dinero, visitando en festivos obligatorios. Cada visita era una tortura. Ver a ese hombre brillante luchar por encontrar una palabra, confundir mi nombre con el de un filósofo griego, era insoportable. Me sentía culpable por mi distancia, pero la idea de enfrentarme a su deterioro día a día me aterraba. Era más fácil recordarlo como el gigante intelectual y ausente que como el hombre frágil y confundido en el que se estaba convirtiendo. Entonces, Sofía llegó a su límite. Me llamó una noche, su voz quebrada por un agotamiento que traspasaba el teléfono. Llevaba 2 años sin un solo día de descanso. Me dijo que necesitaba una semana, solo una. Una semana para ser ella misma, para no ser la cuidadora, la hija, la enfermera. Me pidió que fuera a casa y me hiciera cargo de papá. La petición me llenó de un pánico helado. Yo, solo, con él, pero no pude negarme. El peso de mi culpa era demasiado grande. Acepté. Unos días después, llegué a la casa de mi infancia, un lugar que se sentía más como un museo de mi pasado que como un hogar. Entré, dejé mi maleta en mi antiguo cuarto y me preparé para la semana más larga de mi vida, sin saber que en esa casa, entre los fantasmas de mi padre y de mí mismo, estaba a punto de encontrar una conexión que había buscado en vano durante 30 años. Los primeros días fueron un ejercicio de paciencia y frustración. Mi padre estaba en una fase de la enfermedad en la que la realidad era un concepto fluido. A veces me reconocía y me interrogaba sobre mi trabajo con destellos de su antigua agudeza. Otras veces me miraba con los ojos vacíos de un extraño, o se agitaba, hablando con figuras invisibles de su pasado. Yo me movía por la casa como un autómata, preparaba sus comidas, me aseguraba de que tomara sus medicamentos, lo ayudaba a vestirse. Era una rutina desprovista de emoción, un deber cumplido con la eficiencia de un técnico. La distancia entre nosotros, esa que yo había cultivado durante años, ahora era un abismo infranqueable, ensanchado por la enfermedad. Una tarde, buscando unos documentos del seguro que Sofía me había pedido, abrí un viejo armario en el estudio de mi padre. Dentro, encontré una caja de zapatos llena de microcasetes y un par de viejas grabadoras portátiles. Eran sus herramientas de trabajo de antes de la era digital. Como historiador, siempre estaba grabando conferencias, entrevistas con otros académicos, notas de voz para sus investigaciones. Las recordaba de mi infancia, un zumbido constante en el fondo de nuestra vida familiar. Sentí una punzada de curiosidad. Llevaba días interactuando con el fantasma de mi padre. Quizás en esas cintas podría encontrar su voz real, un eco del hombre que había sido. Decidí llevármelas a mi improvisado estudio de sonido en la habitación de invitados. Digitalizarlas sería una forma de pasar las largas y silenciosas noches. Las primeras cintas eran exactamente lo que esperaba. Horas y horas de conferencias sobre el Imperio Romano, análisis de textos antiguos, su voz profesoral, clara y autoritaria. Era un viaje nostálgico pero distante. Pero entonces encontré un grupo de cintas con etiquetas diferentes. No tenían títulos académicos, solo fechas que comenzaban aproximadamente 1 año y medio atrás, poco después de su diagnóstico. Introduje la primera en el reproductor. La voz que salió por los altavoces no era la del catedrático Mateo, era la voz de mi padre, vulnerable, confusa, asustada. Había estado grabando un diario de audio, un intento desesperado por aferrarse a sus recuerdos antes de que la marea de la enfermedad se los llevara para siempre. Escuché durante horas, paralizado. Escuché a mi padre hablar de su miedo a olvidar nuestros nombres. Escuché sus frustraciones al no poder completar un crucigrama. Escuché sus recuerdos de mi madre, su amor por ella descrito con una ternura
que nunca me había mostrado. Estaba escuchando el monólogo interior de un hombre al que me di cuenta de que no conocía en absoluto, y en una de esas cintas, grabada con una urgencia palpable, escuché algo que lo cambió todo. Su voz, tensa, susurró que necesitaba recordar la combinación antes de que fuera demasiado tarde, antes de olvidar por qué era tan importante. Y luego recitó una serie de 6 números. No tenía idea de a qué se refería, pero esas cifras se grabaron a fuego en mi mente. Esa fue la primera señal de que mi padre, antes de perderse, había dejado un último mapa. La existencia de las cintas se convirtió en mi secreto, mi obsesión. Durante el día, cuidaba del hombre que mi padre era ahora. Por la noche, me sumergía en el mundo del hombre que había sido. Cada cinta era una revelación. Descubrí que su distancia no siempre había sido frialdad, sino a menudo una torpeza emocional, el producto de su propia educación rígida. Habló de mí, de mi carrera. Expresó un orgullo por mi trabajo que nunca me había comunicado en persona, describiendo mi habilidad para manipular el sonido como una forma de magia que él, un hombre de palabras, no podía comprender pero admiraba profundamente. Cada palabra era un bálsamo y una puñalada. El padre que estaba descubriendo en esas grabaciones era el padre que siempre había anhelado. La mención de la combinación y de el proyecto se repetía en varias cintas, siempre con un aire de urgencia y secreto. Empecé a buscar qué podía abrir una combinación de 6 números. Mi mente se dirigió a la única cosa en la casa que siempre había sido un misterio, la vieja caja fuerte de acero que estaba escondida detrás de una falsa fila de enciclopedias en su estudio. Nadie en la familia sabía qué guardaba. Mi madre solía bromear diciendo que allí escondía la prueba de que Shakespeare era un fraude. Cuando ella murió, la caja fuerte permaneció cerrada, un monolito silencioso en el corazón de la casa. Una noche, mientras mi padre dormía, fui al estudio. El aire estaba cargado con el olor a libros viejos y a la cera de los muebles. Deslicé las enciclopedias falsas y allí estaba, la puerta de acero fría al tacto. Con el corazón latiéndome con fuerza, introduje los 6 números que había memorizado de la cinta. Giré la manija. Se abrió. El sonido del mecanismo al ceder fue increíblemente alto en el silencio de la noche. No había dinero, ni joyas, ni documentos secretos de Estado. Dentro había una sola cosa, una pila de papel ordenada de unas 300 páginas, mecanografiada. Era un manuscrito. La portada decía simplemente, para Sofía y Lucas. Lo que no supe decir. Me senté en el viejo sillón de cuero de mi padre y empecé a leer. No era un libro de historia, era nuestra historia. Era la autobiografía de mi padre, pero contada no como una crónica de sus logros, sino como una carta a sus hijos. En sus páginas, finalmente se despojaba de su armadura de catedrático y hablaba como un padre. Escribía sobre su propia infancia, sobre el amor por mi madre, sobre sus esperanzas y miedos cuando nacimos. Y escribía sobre sus arrepentimientos. Se disculpaba por su distancia, por no haber sabido expresar sus emociones, por haber priorizado su trabajo por encima de nosotros. Explicaba que su mente, tan cómoda con los hechos del pasado, se sentía torpe e inadecuada frente a las complejidades del afecto presente. Era una confesión, una explicación y una declaración de amor, todo en uno. Era el regalo más increíble que me había hecho nunca, pero el regalo estaba incompleto. Al llegar a las últimas páginas, la escritura se volvía más errática, las frases inconexas. El libro terminaba a mitad de una frase. La enfermedad había llegado antes de que pudiera terminarlo. El hombre que había escrito esas hermosas y desgarradoras páginas ya no existía, y me di cuenta de que había llegado demasiado tarde. Nunca podría hablar con ese hombre, nunca podría responder a su carta, nunca podría decirle que lo entendía. La reconciliación que anhelaba era imposible. Esa noche lloré por primera vez en años. Lloré por el padre que acababa de encontrar y que ya había perdido para siempre. Cuando Sofía regresó, la encontré diferente. La semana de descanso la había revitalizado, pero la verdadera transformación ocurrió cuando le mostré lo que había encontrado. Nos sentamos juntos en el estudio de papá y le di el manuscrito. Le expliqué lo de las cintas, lo de la caja fuerte. Leímos el libro juntos, a veces en silencio, a veces leyéndonos pasajes en voz alta. Lloramos por el dolor que rezumaba de sus páginas y reímos con las anécdotas olvidadas de nuestra infancia. Por primera vez, no estábamos hablando de la enfermedad, sino del hombre. Estábamos conociendo a nuestro padre de una manera que nunca habíamos podido hacer cuando estaba sano. El manuscrito, aunque inacabado, era un regalo para ambos. Nos dio el contexto de nuestra
nuestra propia historia, la pieza que faltaba en el rompecabezas de nuestra familia. El descubrimiento, sin embargo, me dejó con una profunda sensación de impotencia. Tenía la historia de mi padre, pero no podía compartirla con él. Pero entonces, mientras miraba mi equipo de sonido portátil, tuve una idea. Yo no era escritor, no podía terminar su libro con palabras, pero era un ingeniero de sonido. Podía terminar su historia con lo que él había dejado atrás, su voz. Empecé un nuevo proyecto. Traje a mi padre al pequeño estudio que había montado. Al principio, era solo para que estuviera cerca, pero luego empecé a experimentar. Le puse las grabaciones de sus viejas conferencias, y a veces algo se encendía en su mente. Al escuchar su propia voz hablando de Roma, de repente decía una palabra, César, o Legión, o le ponía una de las cintas del diario, y al escuchar la voz de mi madre mencionada, susurraba su nombre. Eran fragmentos, ecos de una mente que se desvanecía, y yo, con mi micrófono, empecé a capturarlos. Durante semanas, trabajé en mi estudio. Tomé las grabaciones de mi padre, su voz fuerte de catedrático, su voz frágil de diarista. Las mezclé con los nuevos fragmentos que había grabado, susurros del presente. Añadí capas de sonido, la música clásica que amaba, el sonido de la lluvia en la ventana de su estudio, el canto de los pájaros en el jardín que tanto le gustaba. No intenté crear una narrativa lógica. En su lugar, construí un paisaje sonoro, un viaje no lineal a través de su memoria, una escultura de audio que representaba tanto lo que se había perdido como lo que quedaba. Era mi respuesta a su manuscrito, mi forma de decirle que lo había escuchado. Cuando terminé, lo llamé El Jardín de la Memoria. Una tarde, llevé a mi padre al estudio. Le puse unos auriculares de alta calidad sobre las orejas y le di al play. Me senté frente a él, observando su rostro. Al principio, no hubo reacción, pero a medida que los sonidos lo envolvían, su expresión cambió. Su ceño, casi permanentemente fruncido por la confusión, se relajó. Sus ojos, a menudo vacíos, parecieron enfocarse en un punto lejano, y entonces una leve sonrisa se dibujó en sus labios. No sé qué escuchó, qué imágenes se formaron en su mente. Quizás reconoció su propia voz, o la música, o quizás solo sintió la intención, el amor con el que había construido esa pieza. Pero en ese momento, supe que habíamos conectado. La comunicación no fue a través de palabras, sino a través de una resonancia más profunda. Fue el momento más cercano que habíamos tenido en toda nuestra vida. Mi padre vivió 2 años más. Su mente se apagó casi por completo, pero nuestra forma de cuidarlo cambió. Ya no era una carga. Sofía y yo aprendimos a comunicarnos con él en su nuevo lenguaje, el de los sentidos, el de la presencia. Le ponía El Jardín de la Memoria a menudo, y siempre, esa leve sonrisa volvía a su rostro. Mi vida también cambió. Descubrí que mis habilidades técnicas podían ser un puente hacia la emoción, una herramienta de sanación. Empecé a trabajar con otras familias que pasaban por lo mismo, ayudándoles a crear legados de audio para sus seres queridos. La promesa rota de una relación normal con mi padre se había transformado en algo infinitamente más precioso, una conexión forjada en el crepúsculo de su memoria, una que no necesitaba palabras para ser real. No pude recuperar el tiempo perdido, pero aprendí a encontrar la belleza en los fragmentos que quedaban, y descubrí que la historia de un hombre no termina cuando olvida las palabras, sino cuando ya no hay nadie que escuche su música.